Gracias por acompañarme en un episodio más de su podcast, El Borde del Paraíso, donde continuamos explorando lo eterno, lo invisible y lo que realmente da sentido a la vida. En este capítulo conoceremos a Teólogos, quien nos recuerda que es verdaderamente peligroso calcular la mortalidad con números o medidas, con posesiones o logros. Sus palabras son un recordatorio de que todo en la vida mortal está conectado con lo eterno. Como seres racionales, fuimos creados con el don más grande, la libertad de escoger. Nuestras decisiones, tanto en lo pequeño como en lo grande, determinan cómo nos preparamos para la trascendencia. Hoy leeremos el capítulo 6 y luego reflexionaremos juntos sobre lo que significa que la muerte no es el final, sino el inicio de la inmortalidad y cómo esa libertad que Dios nos ha dado nos llama a decidir dónde pasaremos la eternidad. Vamos allá. Capítulo 6. Es verdaderamente peligroso calcular la mortalidad con números o medidas, con posesiones o logros. Era Teólogos hablando. En cada día subsecuente a tu nacimiento, dijo, tu mortalidad disminuyó, pues la gestación es el estado preliminar de la muerte. Nunca había pensado en las matemáticas como un tema teológico, dije. Todo en la mortalidad se relaciona con la teología, respondió. Durante tu propia vida en la tierra, pregunté, ¿fuiste un prolongado estudiante de teología? Sí, respondió, durante mis años académicos y de adulto. No noté de inmediato el desmayo en el rostro de mi nuevo asesor y dije con entusiasmo, entonces tú debes haber entrado a la trascendencia apropiadamente preparado. Tú vas a ser de mucha ayuda para mí. Teólogos guardó silencio y noté cuánto se turbó. Los teólogos están tan vulnerables a la equivocación como los científicos, dijo. En mi caso, yo me atreví a intentar medir la verdad, a categorizar la misericordia y la gracia como mejor se adecuaban a mis propios caprichos intelectuales, sin darme cuenta que los mortales no pueden medir los atributos de Dios. Desde el momento que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron al único soberano, procurando expandir su capacidad de conocimiento, las asunciones matemáticas han torcido la búsqueda de los mortales de satisfacción. La desobediencia dio origen a los peores, más mortales fraccionadores: orgullo, avaricia y lujuria. Los mortales se aventuraron yendo fuera de su identidad en el único soberano. Hicieron pequeño al tiempo y a la distancia con sus sucesivas invenciones. Construyeron monumentos imponentes según su arte y sagacidad. Modificaron el decálogo, inmortalizaron al único soberano. Las sumas y las multiplicaciones se volvieron sus doctrinas, el lujo y la cantidad las medidas de su prosperidad. ¿Qué grandeza pueden alcanzar ellos? ¿Caminar en la luna y los planetas? ¿Manipular átomos? ¿Aumentar la longevidad? ¿Moderar las consecuencias de la iniquidad? Los mortales buscaban comprender los misterios del universo material. Su búsqueda los condujo no a un secreto escondido en las estrellas, no a una compilación monstruosa, sino a la simple fórmula E igual mc al cuadrado, energía igual a masa por velocidad al cuadrado. Pues es que el secreto de la realidad material no está más allá del telescopio, sino en lo profundo del microscopio. Fraccionadores se volvieron, fraccionadores. ¿Por qué la verdad tiene que ser tan elusiva?, pregunté. Elusiva, se burló. En la guía el único soberano insta a los mortales, llama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero por su propia naturaleza, dije, los mortales son materialistas. Están compuestos de materia, tal vez no pueden ayudarse ni a sí mismos. Tan pronto olvidaste las palabras de Desapersin que cada mortal es dotado con el sexto sentido, a través del cual llega la conciencia e implementación del séptimo. ¿Recuerdas el linaje de indagación?, preguntó. Recordé las palabras de Desapersin y también las palabras de la guía. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Me estoy volviendo consciente de la bendición espiritual accesible en la tierra, dije.
y no puedo entender por qué solamente muy pocos participan de esta bendición. ¿No sería más sabio que el único soberano derramara su plenitud sobre todos? Es lo que ha hecho, exclamó Teólogos, y ha aumentado esa bendición haciéndola disponible solo mediante elección. ¿Elección?, pregunté. Al otorgarle el regalo de la elección, el único soberano da a cada mortal una esencia de su propia soberanía. Si hubiese hecho de otra manera, su gracia hubiese sido un derecho de nacimiento para todos. Los mortales se habrían vuelto autómatas espirituales. ¿Qué preferirías? ¿Ser un títere guiado por las cuerdas o ser un ser racional con la libertad de escoger?, preguntó. Pero como los mortales deben decidir, ¿es necesario que el único soberano los envíe a un lugar de castigo?, pregunté. El único soberano no manda a ningún mortal a ese lugar. El castigo eterno se vuelve el destino de uno solamente cuando eso fue lo que uno eligió. Teólogos había hablado con severidad judicial. Su voz se suavizó al continuar. Yo también experimenté la confusión que ahora te atormenta. No podía entender la naturaleza pecadora de los mortales y la supuesta justicia y misericordia del único soberano. Cuando tenía estos pensamientos, había una palabra que no podía lograr que mis labios pronunciaran. ¿Cuál palabra?, pregunté. Infierno, respondió Teólogos. Yo colapsé, herido por el doloroso concepto. Como en mi propio caso, pude escuchar a Teólogos decir, esa palabra raramente aparecía en mi vocabulario y nunca con credibilidad. Tomó mi mano y me levantó. No solo estás turbado por el fuego y el azufre, sino por el mismo origen de la iniquidad, dijo. Sí, dije con dificultad. Si has de completar tu misión, dime de mi misión, interrumpí con afán. Sé paciente. La voz de Teólogos era severa y a la vez amable. Primero debes ser guiado a la conciencia, luego a tu despertar, el cual identificará tu misión. Déjame prevenirte, en la tierra como en este dominio, el único soberano recibe las preguntas honestas de cualquier tema o naturaleza, pero espera que tú también recibas honestamente las respuestas de tu indagación. También debes recordar que los mortales primero deben tener el temor del único soberano antes que puedan estar en armonía con él. Explícame eso, por favor, dije. Yo vine al único soberano en mi temprana juventud, continuó Teólogos. Esto en sí me beneficia aquí. No obstante, fui dotado con un intelecto extraordinario, o así lo asumí. En mi vanidad, pensaba que cuán afortunado era el único soberano por tenerme a su servicio. Mientras que otros de mis colegas invertían sus mentes en la búsqueda de ciencia y filosofía, yo desarrollé, como dijo un mortal, una relación yo-ello con el único soberano. Me tomé la libertad de seleccionar sus consejos, categoricé sus atributos, medí su gracia. Fui un tonto. En un encuentro posterior podrás ver ilustrado cómo el único soberano ha hecho que las bases para conocerlo sean simples y que la experiencia de conocerlo sea profunda. ¿Es malo en sí que los mortales persigan la verdad?, pregunté. Investigar la ciencia, evaluar la historia, observar la conducta humana. No malo, respondió Teólogos, sino para muchos peligroso. Tú sabes por tu propia experiencia, como yo por la mía, cuán propensos están los mortales a infectar su evaluación de la verdad con la mancha de su prejuicio personal. Yo aprendí que no se puede curiosear acerca del único soberano y al mismo tiempo ser sincero en la búsqueda de él. Intentar comprender o racionalizar al único soberano apartados de la guía es hacerlo cada vez menos comprensible. ¿Tú estabas consciente del séptimo sentido?, pregunté. No, hasta que en su misericordia el único soberano trató conmigo, así como lo hizo con Desapercín, respondió. Fui herido con una severa enfermedad. El miedo a la muerte se mofó de mí como si la inmortalidad, como te dijo Desapercín, fuese un estado que hay que evitar. A través del dolor y la debilidad, a través del miedo a la muerte,
vi el vacío de mi mortalidad. Me di cuenta que mi intelecto finito era retardado comparado con la mente infinita del único soberano. Deshecho de curiosidades infantiles, dirigido por la reverencia y el gozo, mi mentalidad yo-ello cambió a yo-él, reverencia y admiración. Confesé mi orgullo, mi falsa autosuficiencia. Mi salud fue restaurada en gran manera. De hecho, me puse más robusto de lo que había sido. Con ese regalo de bienestar, entré en una nueva relación con el único soberano. Lo vi por encima, aún más allá de mi mentalidad, como el sumo, el todo en todo, la primera causa, el creador diseñador, el alfa y omega, el único Dios verdadero y el gran yo soy. La voz de Teólogo se había elevado a una elocuencia resonante. Luego inesperadamente hizo una pausa, inclinando su cabeza como en oración. Al fin continuó en medio de susurros. Me rendí a él previendo y esperando su dirección. Ya no vi la guía como un libro que contenía las palabras de Dios. La guía se convirtió para mí en la palabra de Dios. Recuerdo que Teólogos continuó hablando mientras desaparecía lentamente de mi vista. Luego, como lluvia suave, vinieron las palabras. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ese fue el capítulo 6. Y sí, la guía es la palabra de Dios. Y probablemente muchos dirán, pero ¿cómo si se contradice? ¿Cómo puede ser la palabra de Dios si está abierta a interpretación? Y la verdad es que muchos de nosotros buscamos entenderla a través de otros, o con el corazón en el lugar equivocado, o como dice nuestra historia, a través de los 5 sentidos básicos, o tal vez en simple confusión humana. Pero ella misma nos lleva a toda verdad. Yo, por ejemplo, tengo una opinión bastante personal del infierno, y creo que nuestra idea de él viene más de la Divina Comedia de Dante Alighieri que de la Biblia en sí. No niego su existencia, porque la Biblia, nuestra guía, lo menciona. Pocas veces, pero lo menciona, y con suficiente fuerza como para que prestemos atención. Jesús mismo dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en otro lugar dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ese lugar es real. Pero yo creo que es un lugar al que muchos tristemente irán después del juicio del que habla Apocalipsis 20, donde dice que todos compadecieron ante el gran trono blanco y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. Por eso yo creo que después de la muerte entramos en un dormir o despertar, hasta el día en que todos seamos levantados, como dice Daniel 12:2. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? ¿A dónde irías si murieras hoy? Imaginemos como yo que entramos en algo parecido a cuando soñamos aquí en la tierra y recibimos la conciencia de la que habla nuestra historia y conocemos como hemos sido conocidos. Y entonces nos damos cuenta que desperdiciamos nuestra vida, que en realidad no es vida, sino mortalidad. Pero la desperdiciamos sin prepararnos y sin conocer al dueño de la inmortalidad. Uno percibe aquello para lo que uno está preparado. Entonces, lo que para unos podría ser un sueño glorioso, para otros será una pesadilla, llegar a la trascendencia sin preparación, o peor aún, sin siquiera haber creído en esa realidad, porque así lo escogieron. Independientemente de cómo yo lo vea, si vas al infierno al morir o al final de los tiempos, la verdad es que solo tenemos esta vida para escoger. La muerte a la que tanto tememos es el inicio de la inmortalidad, de la eternidad. Y la realidad es que la decisión de dónde pasaremos la eternidad solo puede tomarse mientras estamos aquí, viviendo la mortalidad.
Una vez que trascendamos, no habrá manera de regresar el tiempo, y eso sí está muy claro en la guía. Pero hay esperanza. Cuando decidimos caminar con el dueño de la inmortalidad, nuestro lugar de descanso será el paraíso. Ahí conoceremos cómo hemos sido conocidos, entenderemos la verdad del universo y viviremos más que la amplificación infinita del momento más sublime en la tierra. Por eso lo más importante no es la religión en sí, ni los números, ni las medidas, como dice Teólogos. Eso en realidad es peligroso. Lo más importante es creer en aquel que pagó el precio de nuestra eternidad, Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo basta creer en Él y aceptar su sacrificio y su perdón para que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida del Cordero. Lo demás es un proceso y Dios nos da tiempo para ser transformados y nos perfeccionará en la eternidad. Gracias por acompañarme en este episodio del Borde del Paraíso. Espero que te haya podido dar la esperanza de vida que Cristo compró con su sangre para ti. Te invito a reflexionar, a compartir este episodio con alguien más y sobre todo a tomar la decisión más importante de tu vida. Cree en Cristo, recibe su misericordia y su gracia para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hasta el próximo capítulo donde conoceremos a Centium. Que el amor infinito del único soberano te acompañe y te dé paz cada día. Nos vemos en la próxima.